Buenas noches. Eh, el día de hoy estaré haciendo la sustentación del proyecto que realizamos en el curso de investigación cualitativa, proyecto liderado por el profesor Alfonso Barreto, la Universidad Minuto de Dios. Mi pregunta o mi investigación fue de corte cualitativa, como decía, y lo que quise investigar para este proyecto fue la respuesta policial a personas con trastorno de espectro autista. Es algo que me ha venido eh, taladrando la cabeza, digámoslo así, desde que tuve que presenciar pues cómo la policía intervenía en una persona que tenía una crisis pues, de las crisis que le dan a las personas con TEA. Se encontraba una crisis y tuve que ver cómo unos policías lo intervenían y de alguna manera lo que hicieron fue usar la fuerza bruta para esposarlo y llevárselo del lugar. Entonces, sí me ha causado curiosidad el tema, si ellos no tienen capacitación y cosas así. El trastorno de espectro autista es una realidad de la que debemos convivir como sociedad. Las instituciones públicas y todos los que allí trabajan deben tener conocimiento del tema para la intervención con personas que tienen trastorno de espectro autista. No solo las entidades públicas, sino todas las entidades y nosotros como sociedad debemos sensibilizarnos con este tipo de trastorno ya que es muy común. Me enfatizo aquí en la policía que en múltiples ocasiones puede llegar a usar la fuerza bruta en sus intervenciones con los ciudadanos. Si alguno de estos presenta TEA, sería de gran utilidad identificar dicha situación para así saber abordar la intervención que ellos van a realizar en ese momento. Planteamiento del problema es el siguiente: las personas con TEA, especialmente los menores de edad, requieren de procedimientos especiales para su trato, sobre todo en lo que estamos hablando de la respuesta de la policía o la intervención que hace en cualquier momento que involucre a una persona que tenga trastorno del espectro autista, aunque también cualquier otro tipo de trastorno cognitivo o algo de la misma línea. Esto es de notar que la respuesta policial son en su mayoría con una actitud agresiva. Es algo que tenemos nosotros como latinoamericanos, esa desconfianza de la fuerza policial y un prejuicio que se haya arraigado por varias generaciones de que es una institución corrupta y que agrede en vez de ayudar. No quiero generalizar en todos los miembros de la institución, pero sí ser objetivo en la percepción que es más común hoy por hoy en nuestro país. Bueno, aparte de esto, también queremos abordar ciertas preguntas que son directas, ¿sí? Y es si la fuerza policial tiene alguna formación para la intervención con personas que tengan trastorno de espectro autista. También cuál es la respuesta policial de las personas con las personas que tienen trastorno de espectro autista. Y si la fuerza policial está capacitada o sabe diferenciar los síntomas o las características de una persona que tiene TEA, poderlos diferenciar con personas que hayan ingerido o que estén en el efecto de sustancias psicoactivas. El objetivo general del proyecto es determinar la capacidad de respuesta y la formación de la policía en el área metropolitana de Bucaramanga para intervenir en situaciones que involucran personas con espectro autista. Nosotros busqué la muestra de la policía del área metropolitana y pude lograrlo pues conozco a un agente de policía que en este momento se encuentra en la estación sur, el cual nos facilitó el ingreso allí y el poder hablar con muchas personas. Aparte de esto, pues también se logró, sabemos que hay policías en los parques, en muchas partes de la ciudad, pues no, me dirigí a los parques para lograr buscar los agentes
que estuvieran dispuestos a ayudarme con esta investigación. Para lograr este objetivo general, buscamos estos 3 objetivos específicos que nos ayudaran a dirigirnos hacia donde queríamos ir. Conocer el grado de capacitación con que cuentan los miembros de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para intervenir en situaciones que involucren personas con trastorno de espectro autista. Indagar si existe algún tipo de preparación o manual suministrado en la formación de la Fuerza Policial del Área Metropolitana de Bucaramanga para intervención con personas con discapacidad intelectual, específicamente el trastorno de espectro autista. Exponer las preguntas anteriormente mencionadas al personal de la Policía Metropolitana y realizar la introspección al respecto para ver la importancia de la preparación o la guía de la intervención policial con personas con TEA. Bueno, la justificación pues es bastante amplia y lógica. Estudios realizados en el año 2000 nos indican que una de cada 700 o 1000 personas presentan algún grado de trastorno de espectro autista. Esto nos quiere decir de que las personas que tienen este trastorno son bastantes en comparación con la población. Nosotros de pronto no conocemos así a alguien específicamente con este trastorno, pero son muchos los ciudadanos o las personas que se ven afectadas por esto, y no solo ellas, sino también todo su entorno familiar se ve envuelto en toda la situación que requiere y la ayuda especial que requieren estas personas, especialmente los niños, ¿no? Si asociamos la idea de intervención de la fuerza policial con las personas afectadas de algún trastorno mental, obtenemos una imagen desensibilizada del personal con respecto a la población. En Estados Unidos han llegado varias noticias de cómo la policía usa la fuerza bruta para reducir personas en donde se evidencia alguna discapacidad o algún trastorno. Hace poco hubo un caso de un niño que tenía que tiene trastorno de espectro autista y tuvo una crisis en un parque. Esto lo llevó a que agrediera a otros niños y la policía intentó reducirlo, y en vez de lograr calmarlo, lo que hizo fue alterarlo mucho más. Y llegó la persona que lo cuidaba en ese momento en el que la policía intervino, y lo que hicieron a él también fue agredirlo y reducirlo para llevarlos a una estación. Él trataba de explicarles para que dejaran ayudar al niño y calmarlo, pero estos no tenían pues la preparación o no prestaron atención. Eso en muchos casos aquí en Colombia también se presentan, y por esto es que quisimos de pronto abordar por qué la fuerza policial actúa de esta manera. Es importante saber que la población de personas que presentan alguna forma de espectro autista tiende a aumentar, y que la sociedad y sobre todo las instituciones públicas deben tener una preparación para atender o intervenir a las personas que padezcan TEA. La instrucción y la concientización de todos como sociedad es muy primordial para dar una calidad de vida justa tanto a la población afectada como a todo lo que le rodea, ya que es un momento en que nuestra humanidad está siendo concientizada de muchas maneras. El marco teórico fue algo difícil de conseguir, no fue fácil, especialmente pues el tema de la intervención policial en estos casos, pero sí podemos encontrar mucho tema sobre el autismo, está bastante referenciado y hay muchas cosas que hablan sobre esto. También hay un manual de España que es una guía para intervención policial con personas que padezcan algún tipo de discapacidad mental, así era el título. Entre estos incluye el autismo como trastorno. También acá en Colombia se ha hecho una propuesta de inclusión social, ¿no? Entonces la educación es un tema determinante desde hace varios años en nuestra sociedad, y no solo en el campo escolar.
La política de inclusión se ha permeado en todos los sectores de la sociedad cada vez más. La comprensión de la problemática existente y la necesidad de humanización que se ha evidenciado nos lleva por este camino que nos beneficia a todos. La UNESCO también ha hecho aportes importantes. Los trastornos de espectro autista son alteraciones del desarrollo que se caracterizan por ser crónicas y afectan de manera distintiva a cada paciente. Si el reto más importante para las naciones de hoy es que todos los niños del mundo aprendan juntos independientemente de sus condiciones e indiferencias. Esto no lo debemos llevar solo a la educación, sino a todos los roles de nuestra vida. La metodología utilizada en esta investigación pues parte de un enfoque cualitativo con un alcance meramente descriptivo, apoyado en observaciones realizadas a los agentes de policía y algunas entrevistas semiestructuradas. Se logró hacer el grupo focal, que fue de bastante apoyo y donde se logró mucha información y una retroalimentación interesante. La muestra, como les decía, pues la población fue el estudio de la Policía del Área Metropolitana, y la muestra fue por conveniencia, ya que tenía pues de alguna manera acceso, y íbamos pues hablando con los agentes que nos encontráramos en los parques. Tomando como muestra la estación del Fuerte Sur, Puerta en Florida Blanca, donde se encuentran 19 agentes. Además de esto, tomamos agentes que se encontraban en los parques de Girón, Florida y Piedecuesta, para un total de 18 agentes. Estos fueron los que tomamos en los parques. Se realizó un grupo focal en el Parque San Pío, donde llegamos a encontrar 4 agentes que se interesaron por el tema y nos ayudaron con nuestras preguntas y aportaron bastantes puntos de vista, y de alguna manera ellos hicieron una introspección del problema, y la pregunta que le hacíamos de si ellos tenían alguna capacitación para esta intervención les resonó bastante, y quedaron como con la intriga y de saber mucho más acerca del tema. Entonces la entrevista que se realizaba, las preguntas que nosotros dábamos eran puntuales y escuchábamos todo lo que nos decían. Aparte de eso, intentamos hacer observaciones. Si llegábamos a ver alguna interacción de la policía con algún paciente que tuviera trastorno de espectro autista, pero pues esa situación como tal no la logramos evidenciar, pero sí logramos realizar las entrevistas. Entonces las preguntas que nosotros dábamos eran: en su formación, ¿tiene la preparación para la intervención con personas que presenten una discapacidad cognitiva? Aquí generalizábamos para saber si de pronto había en otros temas que no eran específicamente el espectro autista. También preguntamos si conocían qué era el trastorno de espectro autista, si se realizaba algún tipo de instrucción dentro de la institución para la atención e intervención con personas con trastorno de espectro autista, si se realizaba formación o instrucción para diferenciar personas con dificultad cognitiva de una persona que era afectada por sustancias psicoactivas, y hacíamos énfasis en el trastorno de espectro autista como tal. Las preguntas realizadas a los agentes nos dieron pues estos resultados, que son una manera gruesa los números. Entonces la primera pregunta: en su formación, ¿tiene preparación para la intervención con personas que presentan discapacidad cognitiva? 6 agentes nos dijeron que sí, 35 agentes de los que le hicimos esta pregunta nos dijeron que no. Vemos que la mayoría de los agentes niegan haber recibido capacitación para este tipo de intervención, pero los agentes más antiguos afirman tener capacitación para este tipo de intervención. Esto puede derivar de tener más tiempo en la institución, haber tenido más oportunidades o acceso a preparación en la misma. Nosotros pudimos evidenciar que los agentes de mayor edad y con más tiempo en la institución tendían a ser más celosos con la información que dábamos, más puntuales, no se expresaban mucho, eran pensaban mucho la pregunta y la respuesta que ellos iban a dar.
si de pronto afectaban en algo, nosotros pues, les poníamos que no íbamos a colocar nombres, solo preguntábamos la edad, anotábamos en algún momento el apellido, pero en realidad pues la idea no era divulgar nombres ni divulgar lo que ellos pensaban, sino como hacerlo de manera general. Aunque nos dimos cuenta que las personas con mayor edad y más tiempo en la institución, como decía, eran más cerradas de pronto al abrir su punto de vista, su perspectiva. Se puede evidenciar en la estación cómo es la línea de mando y muchas veces de pronto ellos como se ven sometidos a no cuestionar muchas cosas de las que se les dicen o de las que se les ordenan, y esto se evidenciaba bastante en las personas que tenían más tiempo en la institución. ¿Conoces qué es el trastorno de espectro autista? 4 personas nos dijeron que sí, 37 agentes nos dijeron que no. La mayoría de los agentes no conocen el trastorno de espectro autista. 4 de los agentes que respondieron afirmativamente conocen o tienen familiares que presentan este trastorno, por lo tanto están familiarizados con el término, determinando que el término no es conocido por parte de la institución, o sea, que ellos no conocen qué es el trastorno de espectro autista porque hubieran recibido una capacitación como tal respecto a esto, sino que tienen un vínculo familiar o de amigos o conocen a alguien que tiene este tipo de trastorno, entonces conocen un poco más del tema. Hubo algo interesante, sobre todo en el grupo focal, que fue que ahí había una persona que tenía un familiar con ese tipo de trastorno y nos retroalimentó mucho a los agentes y a mí también de cómo era la convivencia con esta persona, los cuidados que se debían de tener y demás, lo que llevó a cuestionarse del por qué ellos no recibían una preparación respecto a la intervención con este tipo de personas o poderlos diferenciar de alguna manera o resaltar características y tener la preparación para poder hablar o saber cómo llegar a ellos y evitar de pronto un evento más desagradable. ¿Se realiza algún tipo de instrucción dentro de la institución para la atención o intervención con personas con trastorno de espectro autista? Nos respondieron no rotundamente 38 agentes. Pues entrevistamos a 41, afirmativamente ninguno respondió, pero 3 de estos agentes nos dijeron que no específicamente el trastorno de espectro autista, dándonos a entender que sí recibían una instrucción dentro de la institución para la atención o la intervención de personas que tenían otro tipo de trastorno o otro tipo de dificultad, sin salirnos pues del marco cognitivo o mental. Entonces ellos nos dijeron no, pero sí recibimos capacitación o una instrucción respecto a otro tipo de trastornos, otro tipo de enfermedades, nos decían ellos, pero no específicamente al trastorno de espectro autista. Estos agentes fueron algunos de los que nos respondieron en la primera pregunta si recibían algún tipo de instrucción para la intervención afirmativamente. Estos fueron de allí salieron los agentes que nos respondieron que no específicamente al trastorno de espectro autista. Observamos que el número no concuerda en esta pregunta, era lo que les explicaba, por eso 3 agentes fueron específicos en su respuesta, definiendo que sí tenían instrucción dentro de la institución para la intervención con personas con algún tipo de trastorno, pero no específicamente con el TEA. Como les decía, los agentes pues eran los que más llevaban tiempo en la institución. Se realiza formación o instrucción para diferenciar personas con dificultad cognitiva de una persona afectada con sustancias psicoactivas. Todos los agentes nos dijeron que no. Esta pregunta les hizo cuestionar a varios de ellos, sobre todo a los más jóvenes. Quiero recalcar que los agentes más jóvenes eran mucho más abiertos a responder nuestras preguntas, a cuestionarse y a dar opiniones respecto al tema
y a algunos a buscar algunas alternativas y de pronto a impulsar alguna iniciativa dentro de la institución para que esto se pudiera llevar a cabo. Ellos decían que era importante que ellos pudieran diferenciar una persona de pronto que viviera afectada por algún tipo de sustancia psicoactiva a una que tuviera algún problema mental o cognitivo. Ellos mismos llegaron a esa conclusión. Se ve definitivamente que los agentes de las fuerzas policiales del área metropolitana de Bucaramanga entrevistados no reciben capacitación e instrucción por parte de la institución para diferenciar o reconocer síntomas específicos del trastorno de espectro autista, ni para diferenciar síntomas de personas con un trastorno de discapacidad cognitiva de personas que están siendo afectadas por sustancias psicoactivas. Pues algunas de las conclusiones que se llegó con esta interacción que se tuvo con algunos agentes del área metropolitana respecto a los datos recolectados y el proceso de esta interacción. Es notable que no están preparados ni reciben una instrucción clara para la intervención con personas que padecen trastorno de espectro autista. La mayoría desconocían el término, como les decía, a no ser que tuvieran, pues, por otra parte que no fuera la institución, algún tipo de vínculo con esto. No lograron identificar los síntomas o características de personas con TEA. Además de esto, la instrucción recibida es simple. O sea, aquí es donde lo que ellos nos decían era que si ellos percibían de alguna manera que la persona tuviera algún trastorno, algún tipo de discapacidad, lo que debían hacer era reducirla. Reducirla es inmovilizarla o ponerle a las esposas o controlarla y trasladarla o llamar a personal capacitado. Hay personal capacitado dentro del plantel, nos decían algunos, a los que ellos pueden llamar, pero que la mayoría de las veces lo buscaban era llevar a una clínica o algún centro de salud mental para que allí fuera procesado y después de esto llamar a la familia, pero que la mayoría de las veces lo llevaban a la estación y que los operativos eran o las intervenciones eran como con cualquier otro tipo de persona. Entonces, pues la conclusión es de que los agentes no tienen ningún tipo de preparación para diferenciar lo que nosotros estamos referenciando. Este tipo de actuación podría ocasionar daños colaterales. Se esperaba que en nuestro sistema actual la opinión general acerca de la fuerza que usa la policía tuviera relevancia, o sea, la opinión general que nosotros vemos, ya sea hablando con amigos, sea con otras personas, en las redes sociales, es lo que les decía al principio, en Latinoamérica no se tiene con mucha confianza en la fuerza policial. Y pues una de las conclusiones es de que ellos no cuentan con una capacitación respecto a este tema. Algo que me gustó fue la iniciativa de inclusión para el comienzo de un cambio que se debe venir. La mayoría de los agentes jóvenes están muy abiertos y muy interesados en recibir muchas capacitaciones y en lograr una interacción más humanizada y más sensible con la comunidad civil. Bueno, los retos y logros. Es de gran satisfacción poder ver cómo nuestra intervención e interacción con el personal de la fuerza policial logra crear un tema de curiosidad e indagación por parte de los agentes, como les decía, sobre todo en el grupo focal y con las personas más jóvenes y los que llevan menos tiempo en la institución. Tal vez no los marcaba esa línea de mando tan rígida que existe y que se evidenció en el plantel y en la mera estación. Ellos quedaron con la curiosidad, la idea y las preguntas que nosotros le estábamos haciendo retumbaban pues en su cabeza y querían como de pronto indagar y llevar una iniciativa de pronto por ellos mismos de averiguar más sobre el tema y qué se podría hacer respecto a esto. Pues estoy seguro de que esta idea resonará más allá del simple proyecto educativo y que por tanto se abre una nueva perspectiva a temas que anteriormente no habían sido tocados. El intercambio de opiniones, sobre todo en el grupo focal, ya que contábamos con una gente que tenía un familiar con TEA, eso fue de gran ayuda para nosotros y fue muy enriquecedor. La sensibilización llevaba a cabo de un gran bienestar por la labor hecha. O sea, la verdad fue una alegría poder haber hecho este proyecto y poder haber de pronto tocado estos temas con los agentes.
Un reto que nosotros tenemos es, o que se quisiera de pronto en un futuro con otro proyecto, es poder nosotros dar la capacitación a los agentes, lograr un espacio, algo donde nosotros le podamos de pronto brindar alguna guía, sea muy simple. Aparte de esto, que conozcan el manual o la guía que nosotros llegamos a encontrar, pero que pues es de autoría española, de las fuerzas policiales de España, en donde se habla de la intervención para personas con alguna discapacidad mental, pero nosotros pues quisiéramos enfatizarlo en el trastorno espectro autista, dadas las circunstancias y la población de autistas que hay en este momento. Es muy posible que alguna gente se encuentre con alguno de ellos y sería bueno poder nosotros brindar una guía para que ellos aprendan a diferenciar, para que reconozcan algunas características. Ese es uno de los retos pues, que ha sido planteado, que surgió de este trabajo de investigación cualitativa. Muchas gracias, hasta luego.